No tenía nada, solo una maleta desgastada, de esas que se cierran con esfuerzo, y un abrigo que no era mío. A los 24 años, llegué a esa mansión buscando algo más que trabajo. Buscaba un propósito. Mi madre estaba enferma, y cada latido suyo parecía pedirme que no fallara. Toqué la puerta con las manos temblorosas. Una mujer me miró de arriba abajo. No dijo nada, pero me dejó pasar. Me explicaron que la madre del niño había muerto hacía poco. El bebé, Julián, tenía apenas unos días. Su llanto llenaba los pasillos con una tristeza nueva, una ausencia que dolía sin que nadie la nombrara. Me entregaron su pequeño cuerpo como si fuera una carga más, pero yo lo recibí como un milagro. No sabía cómo se criaba un hijo, pero lo aprendí con la piel, con la ternura y con las noches en vela. «Eres la niñera, nada más», me dijeron. Pero mi corazón no aceptó ese límite. Los días eran largos, los silencios también. Pero cada vez que Julián sonreía, cada vez que estiraba sus manitas buscando mi voz, algo en mí se curaba. No hablaba mucho con el padre. Era un hombre frío, que evitaba los ojos de todos. Pero nunca me detuvo cuando le cantaba al niño, ni cuando lo llevaba al pecho para calmarlo. Poco a poco, comencé a llamarlo mi solcito, y él, un día, dijo algo que me rompió por dentro. «¿Mamá?». Lo dijo así, bajito, con duda, mirándome como si esperara que yo lo negara. Pero no lo hice. Me quedé quieta, con lágrimas que no pedí. «Sí, mi amor, aquí estoy». Después de eso no importaba cómo me llamaran en esa casa. Yo ya no era solo la niñera, era su mamá, aunque nadie más lo supiera. Cuidarlo se volvió mi razón de existir. Le contaba cuentos inventados. Dibujaba estrellas en el techo para que no le temiera a la oscuridad. Lo abracé cuando tuvo fiebre. Le sostuve la frente cuando vomitó. Le celebré sus primeros pasos como si el mundo se abriera. Él me buscaba, me elegía, y eso era todo lo que necesitaba. No tenía un apellido noble, ni joyas, ni casa propia. Pero tenía su risa, y eso me bastaba. Al principio las otras empleadas murmuraban. «No te encariñes tanto», decían, pero no sabían que yo ya estaba perdida. Julián llenaba el hueco que la pobreza y el abandono me habían dejado. Yo no podía simplemente trabajar allí. Yo vivía para ese niño, y cada mañana, al verlo dormir, me prometía que no le faltaría nunca el amor. Podía faltarle una madre, pero no la ternura. Fui quedándome en silencio. Las palabras se me acumulaban por dentro, porque nadie preguntaba por mí. Apenas existía fuera del cuarto de Julián. Era una sombra útil, una figura que desaparecía cuando llegaban visitas. Pero él me miraba como si yo fuera luz, como si valiera algo más. Y eso me salvaba, un día a la vez. No tenía días libres, no me importaba. Cada sonrisa suya era mejor que cualquier descanso. A veces, soñaba que éramos solo nosotros dos, en una casita de madera, lejos del mármol y de las miradas frías. Pero despertaba siempre en la misma cama ajena, con el mismo uniforme y con el mismo deseo, que Julián no dejara de amarme. Así empezó mi historia, con una maleta vieja, un abrigo prestado y un niño que me llamó mamá cuando ya no le quedaba otra. Nadie lo planeó, nadie me lo pidió. Pero cuando una vida se aferra a ti, no la sueltas, te haces raíz, aunque el mundo te niegue como flor. Pasaron los años, y con cada uno, Julián crecía más dentro de mí. No solo en el corazón, también en los recuerdos, en las manos que lo alzaban, en las canciones que inventaba solo para él. No tenía mi sangre, pero me latía en el pecho como si fuera mío.
¿Dónde está mamá?, preguntaba, y todos sabían que se refería a mí, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lo llevé al primer día de escuela con los zapatos recién lustrados y el nudo en el estómago. Me miraba desde la puerta del aula con esos ojos como si temiera que yo no estuviera al salir. Pero siempre estuve. Siempre. Lo vi jugar al fútbol, romperse la rodilla, enojarse cuando perdía y correr a mí con la camiseta empapada gritando que había ganado para su mamá. Nunca tuve una foto colgada en la sala, ni una silla en las cenas familiares. Pero en su cuarto, bajo la almohada, guardaba un dibujo donde estábamos él y yo. Yo, con un delantal, y él, con un globo rojo, sonriendo como si el mundo fuera sencillo. «Te amo, mami», decía abajo. Lo encontré un día cuando le ordené la cama, y lloré, sin hacer ruido. El padre de Julián no era cruel, pero vivía en otro mundo. Uno de negocios, viajes, relojes caros y silencios. Apenas lo veía. Solo se acercaba a Julián en los cumpleaños. Y hasta eso, con torpeza. Una vez me dijo: «Lo estás malcriando. Se apega demasiado a ti». Yo bajé la cabeza. Pero por dentro me sentí orgullosa. Éramos un pequeño universo hecho de cosas simples. Las mañanas con pan tostado y risas, las noches con cuentos bajo la manta, los abrazos después de un mal sueño. Lo llevé al médico. Le expliqué que era la muerte, cuando murió su pez. Lo consolé cuando no fue invitado a una fiesta. Fui todo lo que su madre no pudo ser, sin ser vista, sin ser nombrada. Y sin embargo, siempre había una sombra rondando, un recordatorio silencioso de que yo no era parte real de esa familia. Cada vez que llegaba una visita elegante, me pedían que me mantuviera discreta. Cada vez que hablaban de su futuro no estaba yo en esa imagen. Era la mujer que criaba al niño, no la que lo vería convertirse en hombre. Pero yo lo soñaba grande, fuerte, justo, feliz. Soñaba con verlo graduarse, con que me presentara a su novia, con que un día me llamara desde su primer trabajo, solo para contarme que estaba bien. Porque aunque él no llevara mi nombre, yo llevaba el suyo en cada rincón del alma. Mi Julián. Mi niño. A veces me preguntaba qué pasaría cuando él creciera. ¿Me seguiría llamando mamá? ¿O el mundo se encargaría de corregirlo? Temía ese momento, pero no lo decía. No quería anticipar dolores. Me bastaba con que, al llegar a casa, dejara la mochila en el suelo y corriera hacia mí, gritando: «Mami, hice un dibujo para ti». No sé si alguna vez me lo agradeció con palabras. Tampoco lo necesitaba. Cada vez que me abrazaba sin motivo, cada vez que su mirada me buscaba entre la multitud, yo sabía que me amaba. Que su corazón me reconocía, más allá de los títulos, la sangre o la sociedad. Fui madre, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Todo cambió con su llegada. Una mujer alta, de voz suave pero mirada dura. Desde el primer día supe que yo no le agradaba. No me dijo nada, pero su silencio pesaba más que 1000 palabras. Era elegante, refinada, de esas personas que huelen a perfume caro y a desprecio contenido. Se casó con el padre de Julián a los pocos meses, y desde entonces mi lugar empezó a encogerse. Primero fueron las miradas, luego los comentarios sutiles. «No es necesario que Elvira esté en la mesa», decía con una sonrisa fina. Después vinieron los cambios de rutina, los nuevos horarios, las puertas cerradas. Mi nombre desaparecía de las listas de la escuela, de las salidas, de las conversaciones. Julián al principio no entendía. Me buscaba como siempre. Me abrazaba al llegar de clase. Me traía dibujos, palabras, cuentos. Pero poco a poco
algo comenzó a cambiar en él también. «Papá dice que ahora la señora Cecilia me va a llevar al médico», me dijo un día. Y yo, con el alma en los pies, solo asentí. Como quien acepta la tormenta. Intenté aferrarme. Preparaba su desayuno como siempre. Le dejaba una nota en su mochila. Esperaba a que volviera con los deberes. Pero las puertas se cerraban con más frecuencia. Las instrucciones venían de otros labios. Ya no era yo quien decidía. Solo obedecía. Me estaba convirtiendo en una sombra, una presencia tolerada. Una tarde, al regresar de la escuela, Julián subió sin decirme una palabra. No me abrazó. No preguntó por mi merienda de siempre. Me miró como si yo fuera una persona cualquiera. «¿Qué pasa, mi solcito?», le pregunté. «Nada». Y se fue. Así, como si algo en él se hubiera apagado. Después de eso, las semanas se volvieron pesadas. Los días no tenían risas. Él me evitaba. Y cuando hablaba conmigo, era con una frialdad que me dolía más que el rechazo. Una noche escuché a la señora Cecilia decir: «No entiendo por qué sigue aquí. El niño ya no la necesita». No me vieron, pero escuché cada palabra y lloré en silencio. Un domingo por la mañana me llamaron a la oficina del señor. Estaba ella también. Me ofrecieron una carta de recomendación, una suma modesta y una explicación vacía. «No es nada personal», dijeron. «Julián ya está grande», añadió ella. «Puede valerse por sí mismo». Quise gritar, quise pedir una última tarde con él, pero no me dieron opción. Empaqué mis cosas en silencio. No eran muchas. Las fotos que nunca colgué. Una libreta con recetas que él nunca probó. Y un peluche que me regaló cuando tenía 5 años. Lo dejé en su cama. No me dejaron despedirme. Ni una palabra. Ni un abrazo. Nada. Salí por la misma puerta por donde entré 16 años atrás. Pero esta vez, nadie me esperaba al otro lado. La maleta era la misma. El abrigo, otro. Pero el corazón, roto. Me alejé sin mirar atrás, porque si miraba, me derrumbaba. El primer día fuera de la casa fue como despertar de un sueño largo, uno donde yo era madre. Y ya no. Caminé por la ciudad con la maleta al hombro, como una extranjera en una vida que había olvidado. No tenía a dónde ir. Mi madre había muerto hacía años, y con ella, el único refugio que alguna vez conocí. Dormí en casa de una antigua compañera de trabajo hasta encontrar algo. Cualquier cosa. No tenía energías para cuidar niños, así que acepté un puesto de limpieza en un hospital. Los pasillos eran fríos, impersonales, pero nadie me recordaba lo que había sido, y eso me ayudaba a respirar. Pasé los días entre suelos encerados, olores químicos y silencio. No había risas, ni dibujos, ni abrazos pequeños al final de la jornada, pero al menos había paz. Una tarde conocí a Eduardo, viudo, paciente de cardiología, con ojos tristes y manos temblorosas. Me pidió agua, y luego otra cosa, y otra, hasta que descubrí que en realidad solo quería hablar. Y yo también. Poco a poco, empezamos a acompañarnos. Con Eduardo aprendí que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces entra por la puerta trasera, despacio, como un gato que busca calor. Nos hicimos compañía en la soledad. Él con sus pérdidas, yo con las mías. Un día me dijo: «Si quieres, podemos ser dos mitades que no se rompan más». Y acepté. Nos casamos sin ceremonia, sin flores, sin promesas exageradas, solo con la certeza de que ninguno quería estar solo. Un año después, nació Marcela, y con ella, la posibilidad de volver a empezar. La miré en mis brazos y sentí algo antiguo,
algo que ardía pero también curaba, un nuevo corazón que latía y me llamaba mamá. Desde el primer día, me prometí que con ella sería diferente. Nada de casas prestadas, ni madrastas, ni ausencias crueles. Trabajé día y noche, recorté cupones, cosí sus vestidos a mano. Marcela creció rodeada de amor y cuidados. Y yo, con miedo de que el destino me arrebatara otra vez. Eduardo era un padre presente, aunque su salud empeoraba. Nos enseñó a jugar cartas, a reír con poco, a quedarnos juntos aunque todo fallara. Cuando Marcela tenía 10 años, él falleció una mañana sin avisar. La casa se volvió gris y yo más fuerte, porque ella me necesitaba. A veces, en mi silencio, me preguntaba por Julián. ¿Habrá crecido bien? Recordará mis canciones, mis cuentos, mis manos. Escribí cartas, nunca respondidas. Llamé. Me dijeron que no estaba. Con el tiempo dejé de insistir. Me dije que el pasado no se recupera, que a veces hay que aceptar que fuimos un capítulo breve en la vida de alguien. Pero por las noches, cuando Marcela dormía, yo le hablaba al vacío, con la esperanza de que, en algún rincón, alguien todavía me llamara mamá. Aunque fuera en sueños, aunque fuera tarde, aunque ya no me conociera. Marcela creció rápido, más rápido de lo que mi corazón pudo prepararse. Era lista, despierta, con una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Yo la miraba y pensaba, esta vez lo estoy haciendo bien. Nunca faltó un plato en la mesa, ni un abrazo antes de dormir. Fui a todas sus reuniones escolares, cosí sus disfraces de teatro, y siempre estuve ahí. Pero algo comenzó a cambiar. Poco a poco, como el viento que entra por las rendijas. Un gesto, una mirada esquiva, un silencio más largo que antes. ¿Puedes no venir vestida así?, me dijo un día, antes de una presentación en su colegio. Mi ropa era limpia, pero no era moderna. Me tragué la vergüenza y le dije que sí. Desde entonces empezó a pedirme que la esperara fuera del portón, que no entrara, que no hablara mucho con sus amigas, que no preguntara en mis exigentes voz alta. «Es que no entienden de dónde vengo», decía. Y yo venía del silencio, de la escoba y del hospital. Yo venía de amar. No sabía cómo explicarle que todo lo que tenía era para ella. Que los zapatos que usaba con orgullo los había comprado yo limpiando los baños de una clínica. Que la comida en su plato, los cuadernos nuevos, la cama calentita, eran fruto de las madrugadas que pasé sin dormir. Pero no se lo dije, no quise cargarla con mi historia. Ella hablaba de un mundo al que yo no pertenecía. Compañeros de clase con casas grandes, madres jóvenes que iban al gimnasio, padres con autos importados. Yo no era ninguna de esas cosas. A veces me preguntaba si me veía, si realmente me veía, porque en sus ojos comencé a notar lo mismo que vi años atrás en Julián. La vergüenza. Me dolía, pero fingía que no. Le seguía comprando lo que pedía, aunque no pudiera. Vendí mi anillo de bodas para pagarle el vestido de la graduación. No me invitó. Dijo que era solo para padres. Y yo, otra vez, me quedé al margen, mirando desde afuera algo que también había construido. Las llamadas se volvieron esporádicas. Primero una por semana, luego una al mes, hasta que el teléfono dejó de sonar. Le escribía mensajes que nunca respondía. Le enviaba fotos de la casa, de los gatos, de su cuarto intacto. Pero el silencio volvió, como un viejo conocido. Un día vi su nombre en las redes sociales. Graduada, casada, radiante, con una vida nueva y sin mí. Me atreví a comentar una foto. «Tu mamá te ama siempre». Minutos después, el comentario desapareció. Y yo,
con él. Me borró, igual que me borraron una vez. Lloré, pero no con rabia. Lloré con resignación, porque entendí que hay algo peor que ser rechazada, ser olvidada. Pensé en las cartas que escribí y nunca envié, en los días que pasé imaginando que volvería. Y acepté que algunos hijos no pierden a sus madres, simplemente las dejan atrás. Con el tiempo, aprendí a convivir con el vacío. La casa quedó grande, demasiado grande para una sola voz. Ya no se escuchaban risas, ni pasos corriendo por el pasillo, ni puertas que se cerraban con rabia adolescente. Solo el reloj y mi respiración. A veces, pensaba en hablarle a la radio, solo para no olvidar cómo sonaba mi propia voz. Guardaba las cartas que nunca respondieron en una caja de zapatos bajo la cama. Una para Julián, otra para Marcela. A veces las releía, a veces las quemaba en la estufa, viendo cómo el papel se curvaba como mi espalda, como mis años. Pero siempre escribía más. Escribir era mi única forma de seguir existiendo. La gente del barrio me saludaba con cortesía. «Doña Elvira, ¿cómo está?» Y yo respondía, «Bien, gracias». Aunque por dentro estuviera desmoronada, aprendí a fingir alegría en los cumpleaños de los hijos ajenos, a sonreír cuando hablaban de sus nietos, a aplaudir cuando mostraban fotos en el celular. Yo no tenía fotos, solo recuerdos, borrosos. A veces, en el hospital donde aún limpiaba, 2 veces por semana, veía a niños correr por los pasillos. Uno de ellos se parecía a Julián de pequeño. Otro tenía los ojos de Marcela y el corazón se me encogía. No por rencor, sino por ternura, porque los había amado tanto que ni el olvido pudo borrar ese amor. El amor no se va, solo se esconde. Me preguntaba si alguna vez se arrepentirían. Si un día, al ver una mujer mayor cargando bolsas, pensarían en mí. Si alguna canción, algún olor, algún rincón de la ciudad les recordaría que existí. No como una sombra, no como una empleada o un estorbo, sino como alguien que dio todo. Todo. Comencé a hablar sola. No por locura, sino por necesidad. Le hablaba a la foto de Eduardo, al retrato descolorido de mi madre, al espejo, a mí misma, para que el silencio no me tragara. Y porque, a veces, el alma solo necesita ser escuchada. Mis manos ya no eran firmes. Temblaban al cortar verduras, al coser un botón, al escribir esas cartas que nadie pedía, pero seguía haciéndolo. Había algo sagrado en seguir cuidando, aunque nadie lo notara. Seguir amando, aunque nadie respondiera. Seguir siendo madre, aunque nadie me dijera, «Mamá». Una tarde, encontré en la vereda una flor marchita, tirada, olvidada. La recogí, y no supe si era compasión o costumbre. La puse en agua, aunque ya no tuviera vida, y pensé, así me siento yo. Pero igual merezco un poco de agua. La vejez no es cruel por las arrugas, ni por el cuerpo que duele. Es cruel por lo que se lleva. Los nombres que ya no se pronuncian, las fechas que nadie recuerda, los abrazos que no vuelven. Pero aún así, sigo aquí, esperando que alguna puerta se abra, aunque sea por error. Era un martes. Un día como cualquier otro, gris, lento, lleno de rutinas. Había barrido la vereda, puesto a hervir agua para el té, y me senté en la mecedora a mirar el cielo. Nada nuevo, hasta que escuché el timbre, y mi corazón dio un salto, como si aún supiera ilusionarse. No esperabas a nadie. Nadie viene a visitarme. Pensé que era algún vendedor o alguien perdido buscando una dirección. Pero al abrir la puerta, no supe qué decir. Era un hombre de unos 30 y tantos, bien vestido, con el cabello oscuro,
con una mirada que me atravesó antes de pronunciar palabra. ¿Mamá? La voz temblaba. Yo me quedé en silencio. Sentí las piernas flojas, el tiempo detenido. Lo miré 1, 2, 3 veces, como si mis ojos no pudieran aceptar lo que veía. «¿Julián?», dije casi sin voz, y él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No supe si abrazarlo, si cerrarle la puerta. Fueron segundos, pero en mi mente pasaron 16 años. 16 años de preguntas, de cartas ignoradas, de noches llorando con su nombre en la boca. Y ahora estaba allí, como si el tiempo no pesara, como si el abandono no doliera. Me tomó tiempo encontrarte. ¿Por qué ahora?, le interrumpí. Lo dije sin rabia, pero con una herida abierta. Él bajó la mirada. Crecí creyendo lo que me dijeron. ¿Y qué te dijeron? Que te habías ido, que no te importábamos. Tuve que crecer para entender que eso era mentira. Nos quedamos ahí, en la puerta, como dos desconocidos cargando el mismo pasado. Quise tocar su rostro, pero no me atreví. Él sí lo hizo. Tomó mi mano con suavidad, como si tuviera miedo de romperme. Y en ese gesto supe que algo en él aún me recordaba. Algo pequeño, pero verdadero. Entró. Se sentó en la misma silla, donde Marcela solía hacer la tarea. Miró la casa con nostalgia, con respeto. Le ofrecí té. Dijo que sí. No hablamos mucho, pero el silencio entre nosotros ya no dolía igual. Era un silencio de reencuentro. Me dijo que tenía esposa, un hijo pequeño, y que muchas veces, al mirar a ese niño, pensaba en mí, en cómo lo cuidé, en cómo él había sido amado sin entenderlo entonces. Fuiste mi mamá, siempre lo fuiste. Solo que no me dejaron saberlo. No lloré en ese momento. No podía. Tenía miedo de que si lloraba despertaría de nuevo. Y todo habría sido un sueño. Pero en lo más profundo, una semilla dormida empezó a moverse. Una esperanza, una chispa. Y por primera vez en años, volví a sentir calor. Después de ese día, nada volvió a sentirse igual. No porque el mundo cambiara de repente, sino porque algo dentro de mí se había movido. Una puerta que creía sellada se había entreabierto con solo escuchar su voz. Julián empezó a venir cada semana, con preguntas que pesaban, con silencios que decían más que cualquier frase, y con una ternura que ya no esperaba. La primera vez que me abrazó, fue torpe, como si no supiera por dónde empezar. Yo tampoco, pero nuestros cuerpos recordaban, aunque las palabras se hubieran perdido. Me pidió perdón, no una sino muchas veces, por no haberme buscado antes, por haber creído en otros. Tenía miedo de lo que encontraría. Me confesó. ¿Y qué encontraste?, le pregunté temblando. Una madre. Entonces lloré. No podía sostener más esa represa interna. Lloré por los años perdidos, por las fotos que nunca nos tomamos, por las heridas que aún sangraban, pero también por la paz de saber que aún me recordaba como suya. Me contó su historia, la universidad, los trabajos, el matrimonio, la tristeza que sentía cada vez que veía a otros con sus madres, y cómo algo en él le decía que debía volver, aunque no supiera cómo. Yo lo escuchaba en silencio, como solía hacer cuando era niño. Cada palabra suya era un ladrillo más que intentaba reconstruir lo que una vez fue derrumbado. Me mostró una foto de su hijo. Se llama Tomás, un niño hermoso, de ojos grandes y sonrisa viva. ¿Puedo conocerlo algún día?, pregunté. Él me miró y asintió. Te lo prometo,
Guardé esa promesa como un tesoro, porque ya no pedía nada. Solo recibir lo que él quisiera darme. Y eso era suficiente. Volvimos a hablar de cuando era pequeño, de las canciones que le cantaba, de los dibujos que hacía bajo la mesa, de aquel globo rojo que perdió en el parque y lloró toda la tarde. «Tú siempre sabías cómo calmarme», dijo, «porque eras mi hijo, aunque nadie lo reconociera». Él bajó la cabeza y me tomó la mano con fuerza. Una tarde le preparé su comida favorita, arroz con leche y canela. Al probarlo cerró los ojos. «Sabe igual». Y sonrió como cuando tenía 8 años. En ese instante, yo también volví a ser quien era. La mujer que lo cuidaba sin nombre, sin título, pero con todo el corazón. No me hablaba mucho de Cecilia, su madrastra. Solo dijo una vez: «Nunca logró ser tú». No pregunté más. No quería saber de culpas ni revanchas. Solo quería quedarme con lo que ahora tenía. Un hijo que volvía y me llamaba mamá, sin miedo. Y aunque el pasado aún dolía, aunque las cicatrices ardieran con ciertos recuerdos, empecé a creer que no todo estaba perdido, que a veces el amor tarda, pero llega. Tal vez no para quedarse siempre, pero sí para sanar lo que fue roto. Y mientras lo veía despedirse en la puerta, me dije a mí misma con un suspiro: aún hay luz, aún hay vida. Después de que Julián volvió a mi vida, algo dentro de mí se encendió. Una parte que había apagado hace años, por miedo a volver a perder. No solo recuperaba un hijo, también recuperaba mi reflejo, la mujer que amaba, que cuidaba, la que aún tenía algo que ofrecer. Y sin querer, pensé en Marcela. No había vuelto a saber de ella. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pero por primera vez en mucho tiempo, me atreví a buscar su nombre. Lo encontré. Con un par de clics, su rostro apareció en la pantalla, más adulta, más lejana. Pero aún mi hija. No sabía qué pretendía. No tenía plan. Solo escribí un mensaje corto. «Hola, soy mamá. Estoy viva. Y aún te amo». Lo envié y apagué el teléfono. No quería esperar. No quería ver el visto. No quería que el silencio me golpeara una vez más. Pasaron 2 días, luego 3, y nada. Julián seguía viniendo. Le conté que tenía otra hija. «¿Tienes contacto con ella?», me preguntó. «No, pero hoy le escribí». Él no dijo nada, solo me tomó la mano. Y me sentí menos sola. Una semana después, el celular vibró mientras pelaba papas. Era un número desconocido. Y mi corazón empezó a latir, como si tuviera 20 años menos. Respondí con voz temblorosa. «¿Aló?». Del otro lado, una pausa. Y luego: «Mamá, Marcela. Mi Marcela». Su voz era más grave, más contenida, pero era ella. No lloré. Solo dije: «Gracias por llamar». Y ella: «No sé por qué lo hice, pero sentí que debía». Yo sonreí con todo el cuerpo. Me contó que vivía lejos, que trabajaba en una empresa, que tenía pareja, pero no hijos. «No me siento lista», me dijo. «Nadie lo está, hija». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario, como si las palabras tuvieran que acomodarse en la garganta. No hablamos de reproches, ni del pasado, ni de las veces que me borró. Solo hablamos de cómo nos sentíamos ahora, del cansancio, de la vida que no perdona. Y al final, antes de colgar, me dijo algo que no esperaba. «¿Puedo ir a verte?». Colgué el teléfono sin poder respirar. El corazón me latía en los oídos. Era mucho, demasiado. Pero no era un sueño. Marcela volvería. Y por primera vez en años, iba a ver a los dos, a mis 2 hijos, bajo el mismo techo. El día que
Marcela llegó. Me temblaban las manos. Había preparado su comida favorita, puesto flores frescas en la mesa y me puse el vestido que más le gustaba de niña. Era ridículo, quizás, pero era lo único que podía hacer para decirle: «Te esperé». La vi bajar del taxi, mirando la casa como si fuera un recuerdo. No sabía si abrazarla, pero ella lo hizo primero. Un abrazo largo, tenso, como el reencuentro, con una parte que uno no sabía que extrañaba. «Te ves igual», dijo. Yo sonreí. «Tú no. Estás más hermosa». Pasó. Entró. Y fue como si nunca se hubiera ido, aunque todo fuera distinto. Nos sentamos a hablar. De su infancia. De Eduardo. De las noches que pasé sola. «A veces te recordaba», dijo. Yo nunca dejé de hacerlo. No necesitábamos más. No buscábamos perdón. Solo reconocernos. Y lo hicimos. Julián llegó esa misma tarde. La vio. Ella lo miró con sorpresa. «¿Tú también viniste?» «Yo regresé hace poco», respondió él. Y por un momento, fueron como hermanos, sin sangre, pero con algo más fuerte. La memoria de una mujer que los amó. Esa noche cenamos los tres. No hubo risas fuertes, ni fotos, ni brindis. Pero hubo algo que no había sentido en años. Presencia. Estaban allí, frente a mí, mirándome, y en sus ojos no había vergüenza. Me escucharon. Les conté cosas que nunca supieron. Las cartas no respondidas, las veces que quise desaparecer, los días que fingí estar bien. No lloraron. Me escucharon como quien recoge los restos de un jarrón, con paciencia, con respeto, con amor que renace. Marcela se quedó 2 días, luego volvió a su vida, pero me prometió que no dejaría pasar tanto tiempo. Julián también. Regresó a su familia, pero me llama cada semana. Ya no estoy sola. No como antes. Ahora sé que si caigo, alguien preguntará si me levanté. A veces salgo al jardín y los vecinos me saludan. Yo sonrío. No por cortesía, sino porque ahora tengo motivos. No me devolvieron los años, ni las ausencias, ni los abrazos perdidos. Pero me devolvieron el nombre. Mamá. Dicho sin miedo. Y si mañana no despierto, quiero que al menos sepan esto. Fui madre, aunque no me reconocieran. Amé sin condiciones. Perdoné sin que me lo pidieran. Y esperé sin perder la esperanza. Eso no me lo pudo quitar nadie. Ni el silencio, ni el olvido.